Qué bueno que puedas apartar este tiempo para buscar al Señor, para buscar las enseñanzas que Él tiene para tu vida en este momento tan especial donde un pequeño microbio nos metió a todos adentro de nuestras casas y alteró todo nuestro vivir cotidiano. Dice la Biblia que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no pasarán. Van a permanecer siempre las palabras del Señor. Todo va a pasar, pero su palabra no pasará. Y esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Por eso nosotros vamos a la palabra. Y la palabra nos desafiaba en estos días con una pregunta. ¿Qué tenés? Una pregunta que Eliseo le hizo a esta viuda que estaba pasando un momento bastante desafortunado. Había perdido a su esposo, que era un profeta, un servidor de Eliseo, y ahora estaban los acreedores viniendo a su casa para cobrar la deuda que su esposo había dejado. Eliseo se encuentra entonces con esta viuda. Ella ya había perdido casi todas las posesiones que tenía y ahora estaba a punto de perder también a sus hijos. Y lo primero que vemos en la historia, que la podés leer en 2 Reyes capítulo 4, a partir del verso 1, vemos que esta mujer fue sabia para buscar ayuda en el lugar correcto. La solución, recordá esto, siempre viene de Dios. Así que lo primero que vos tenés que hacer ante una situación difícil o ante una propuesta que te hagan, busca a Dios. Busca en oración a Dios, busca a Dios en su palabra y también busca un consejo de Dios a través de un hombre, una mujer de Dios que sea maduro en la fe, que seguramente van a tener algo de Dios para compartirte. Y ella buscó entonces la solución a su crisis terminal en el lugar correcto, y es interesante cómo Dios responde a esa búsqueda. Dios, a través de su hombre, en este caso el profeta Eliseo, que ya había hecho otros milagros, responde con una pregunta. Le pregunta: ¿qué tenés en tu casa? ¿Qué recursos tenés? Aprendimos que podemos responder desde 3 áreas de vida. ¿Recordás? El área espiritual, el área almática o emocional y el área del cuerpo o el área física. La pregunta de Eliseo fue muy precisa. Se refería en este caso a lo que ella tenía en su casa. Dios lo que deseaba era movilizar la fe de esta mujer para usar lo que ella ya tenía en su casa. Por eso Eliseo le pregunta: ¿qué tenés en tu casa? Y ella responde: no tengo nada. Su primera respuesta fue: no tengo nada. Después, evidentemente, debe haber capacitado, debe haber reflexionado y dice: solo tengo un frasco de aceite. Era la esposa de un profeta. Y de lo único, cuando vos lees el relato, de lo único que ella venía hablando era de problemas, de deudas, de un futuro incierto, de quedarse sola. No menciona con su boca una sola palabra espiritual, una sola promesa de Dios para su vida, para su familia. Cuando ella comienza a hablar con Eliseo, vemos que lo único que expresa es solamente su estado de angustia, sus deudas, lo que le pasaba con los acreedores que venían a su casa. Y ella le responde que no tiene nada. Le dice así: no tengo nada en casa. Y a ella no le habían preguntado si tenía o no tenía. A ella le preguntaron qué tenía, por qué tenía. Así que lo único que tenía que responder ella es: yo tengo un pequeño frasco de aceite, una pequeña vasija de aceite. Ella tenía algo. Evidentemente, esta mujer, por su estado de angustia, de depresión, de ansiedad, no le daba todo el valor que esa vasija tenía.
Porque si esa vasija estaba en su casa tenía un propósito, y cuánto más si ese propósito, si esa vasija estaba acompañada con una palabra de Dios. Eliseo sabe que en esa pequeña vasija de aceite está escondida la clave para obtener el milagro sobrenatural, para traer provisión a esa casa, a esa viuda y a sus hijos en medio de la crisis. La solución ya estaba en su casa. Es decir, que Eliseo, el profeta, el hombre de Dios, sabe algo que ella no sabía. Eliseo le da valor a algo que ella no le daba valor. Eliseo le dice que tiene ahora que prepararse para recibir el milagro. Le dice, busca vasijas, no pocas. Eliseo le da instrucciones precisas y le suelta una palabra de multiplicación. Llená todas las vasijas que puedas, anda a tu casa ahora y hace esto. Es interesante que Eliseo no se pone a hablar del esposo, no comienza a responder a todos los cuestionamientos que esta mujer hacía con respecto a lo que fue su marido ya fallecido. Eliseo no le pide explicaciones acerca de la deuda, si era una deuda genuina, si era una deuda que tenía muchos años. No dijo nada de los acreedores, si eran buenos o malos, cómo no van a tener misericordia de una viuda que se quedó ahora con sus 2 hijos. No le dijo nada. Es interesante esto. Porque algunas veces nosotros vamos a ayudar a alguien y queremos saber un montón de detalles de la situación, cuando en realidad Dios nos manda a solucionar un problema. Eliseo entonces, sin echar culpa, sin ahondar más en los detalles que esta pobre señora le expresaba, le suelta instrucciones proféticas. Y ¿sabes? Tenemos que aprender que todo lo que se mueve bajo la instrucción profética, bajo lo que Dios está hablando, termina prosperando. Cuando uno se mueve con las instrucciones que Dios revela, va a tener la solución de conflictos, va a tener en este caso abundancia en su casa. Porque cuando Dios habla, la naturaleza, todo lo conocido se sujeta a la voz de Dios, se sujeta a la palabra. Por eso la Biblia nos enseñaba que la tierra va a pasar, el cielo va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Esta mujer lo que hace es moverse en obediencia. No permitió que nada la alejara del plan de Dios para poder alcanzar la bendición. Es decir, no se movió almáticamente. Ella no sabía muy bien cómo iba a funcionar todo, porque su lógica estaba siendo desafiada en ese momento. Y en lugar de ponerse a tratar de entender cómo iba a ser el milagro, cómo ella iba a alcanzar salir de deudas, lo único que hizo fue obedecer la instrucción del profeta. Esto nos enseña que Dios en algunos casos nos puede mandar a hacer cosas que desafíen nuestra lógica, nuestro razonamiento, es decir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hacer las cosas va a ser golpeada y desafiada por la palabra de Dios. Es importante creer a los profetas. Esta viuda creyó la palabra del profeta y lo hizo sin preguntas, sin cuestionamientos, sin decirle al profeta, bueno, decime cómo van a ser los pasos. Y tampoco se cuestionó, ¿y qué pasa si yo hago tal cosa y si no funciona tal otra? ¿Y cómo hago si y qué hago después? Nada. Esta mujer, si usted se fija en el relato, esta mujer no dijo una sola palabra. Buena enseñanza para tener en cuenta cuando alguien nos dé
una instrucción de parte de Dios. Dice el verso 5 que ella se fue, no dijo absolutamente nada, no le preguntó a Eliseo nada y Eliseo tampoco le dio muchos detalles. Por lo general nosotros cuando recibimos alguna palabra de Dios queremos más detalles. Mirá, los detalles algunas veces no son dados para que te muevas precisamente en fe, para que obedezcas una pequeña instrucción, aunque sea ilógica. Eliseo no le dijo cuántas vasijas tenía que buscar, no le dijo cuándo se iba a terminar el milagro, no le dijo que se iba a multiplicar, no le dio ningún detalle extra. Hacé esto por fe. Eliseo le dijo que tomara vasijas prestadas en sus vecinos, no le dijo cuándo. Sí le dio un detalle importante, no pocas. Lo único que le dijo. No le dijo que buscara 5, que buscara 3, que buscara 10. Él, en pocas palabras, él le dijo, consigue tantas como vos quieras. Consigue tantas vasijas como vos puedas conseguir. Y el único detalle que le dijo es, no pocas. Porque el tamaño de todo milagro es, cuando sale del cielo, es el mismo. Es decir, no hay límite para el milagro. Nosotros lo reducimos al milagro por nuestra incredulidad o por nuestros pocos esfuerzos o con nuestras palabras o acciones. Algunas veces estamos recibiendo una provisión de parte de Dios aún en medio de la crisis y empezamos a declarar nuestras palabras temerosas que disminuyen nuestra fe. Esperemos que no se corte, esperemos que dure. Y frases así que lo único que hacen es desenfocarnos de poner la mirada en lo que Dios está haciendo. Por eso esta mujer fue muy sabia, no dijo una sola palabra. Porque ella estaba confiada en lo que el profeta había dicho y ella sabía que el tamaño del milagro iba a depender de su fe y de su esfuerzo para buscar vasijas. Unas pocas instrucciones fueron necesarias para que se pusiera en marcha el protocolo del reino, el protocolo de la multiplicación, el protocolo de la bendición sobre la vida de una viuda cuyo marido había servido en el reino. Por eso, una de las claves va a ser la obediencia a lo que Dios te diga que hagas en este tiempo. Porque Dios sigue hablando hoy. Su voz no se ha callado, Dios sigue siendo el mismo. Pero solo se benefician de sus frutos los que obedecen lo que Dios dice. Así que la clave de esta mujer estaba entonces ahora en conseguir vasijas vacías y no pocas. Le tenía que pedir a los vecinos. Y sabes, había vecinos dispuestos a prestarle vasijas. Es interesante el desafío que ella recibe, porque también dependía que le presten por sus relaciones humanas. Muchos vecinos les prestaron vasijas. Cuando las vasijas, dice el verso 6, estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Cuando todo el proceso terminó, esta mujer estaba con las vasijas llenas de aceite. Un milagro sobrenatural en la casa de una viuda. Todo comenzó con una pregunta del profeta. ¿Qué tenés en tu casa que Dios pueda multiplicar? Dios sigue haciéndote esta misma pregunta. Y te la pregunta para que ahora vos puedas moverte en fe, sabiendo que en tu casa ya está lo que Él puede multiplicar para traerte una abundante bendición. Te bendigo lo que tenés, en el nombre de Jesús. Amén.